Bueno, ya definimos lo que es suma de dos vectores. Lo que queremos hacer ahora es definir el producto de un escalar por un vector. Y bueno, eh, recordemos, porque ya apareció, que notábamos con B al conjunto o bien de los vectores del plano o bien de los vectores del espacio. Bien, entonces queremos definir este producto. Tomamos un vector en B y lambda, un número real. Entonces queremos definir este vector, lambda por B. Va a ser un vector. Bueno, si lambda es 0 o B es el vector nulo, entonces lambda por B vuelve a ser el vector nulo. Nos queda esto. Ahora, si lambda no es 0 y B no es el vector nulo, entonces, bueno, queremos definir esta flecha, este vector. Y habíamos dicho que un vector queda bien definido si determinamos cuál es el módulo, cuál es la dirección y cuál es el sentido. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero entonces, la dirección. La dirección de este vector es la misma que la dirección de B. O sea, son vectores paralelos. El módulo de lambda por B, decimos que es igual a el valor absoluto de lambda es un número real, así que valor absoluto de lambda por el módulo de B. Y lo que nos faltaría es el sentido. Y bueno, para el sentido, si el lambda es positivo, entonces vamos a decir que lambda por B y B tienen el mismo sentido. Y si el lambda es negativo, el lambda por B va a ser un vector con sentido opuesto a el vector B. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos dos ejemplos, dos vectores. Tenemos en el primer caso, tenemos este vector U, o sea, los dos vectores tienen origen en este punto O. Tenemos este vector U y, bueno, y este vector 1/3 de U. Y a ver si es correcto. Primero los dos vectores tienen que ser paralelos, bueno, lo son. Como 1/3 es positivo, entonces deberían tener los dos el mismo sentido, y bueno, lo tienen los dos el mismo sentido. Y después el módulo de este vector tiene que ser igual a 1/3 del módulo de U. Pero bueno, sí, claramente este es 1/3 del módulo de U. Así que bueno, este vector rojo es 1/3 por el vector U. Por ejemplo, en el segundo caso. Bueno, el origen de los vectores es nuevamente este punto O y tenemos este vector B y en este caso decimos que este es menos 2 por B. Y a ver si es correcto. Primero los dos son paralelos, es cierto. El menos 2 es negativo, entonces tienen que tener el menos 2B, sentido contrario al vector B. Así que bueno, perfecto, eso es correcto. Y después con respecto al módulo, lo único que nos faltaría, el módulo de este debe ser igual al doble del módulo de B. Y bueno, sí, el módulo de B es esta medida. Entonces acá tenemos B y otra vez B, o sea, el módulo de B y el 2 veces el módulo de B. Así que bueno, este vector naranja, es justamente menos 2 por B. ¿Qué propiedades tiene este producto de un vector por un escalar? Si tenemos entonces dos números reales, lambda y mu es una letra griega, en este caso bueno, es un número real, y tenemos dos vectores, u y b, en el plano o en el espacio. Entonces, acá comenzamos con la b sub 5 porque se las agregamos a las 4 propiedades que habíamos visto para la suma. Entonces, si tenemos una suma de vectores multiplicada por un escalar, por lambda, podemos distribuirlo. Y lo que nos queda es, bueno, lambda por U más lambda por B. La propiedad 6. Si tenemos una suma de números y multiplicamos un vector por esa suma de números, es lo mismo que, bueno, nuevamente podemos distribuirlo. Lo que nos queda es lambda por U más mu por U. Si multiplicamos un vector por un producto de números, es lo mismo que si tomamos el vector y lo multiplicamos por uno de ellos, por mu, y a ese nuevo vector lo multiplicamos por lambda. Y bueno, y finalmente, si a un vector lo multiplicamos por 1, el 1 de los números reales, lo que nos da es el mismo vector.
En realidad observemos que estas propiedades, estas 4 propiedades, son las mismas que vimos para producto de una matriz por un escalar. Y bueno, ya habíamos dicho, que estas propiedades las vamos a volver a repetir en la unidad de espacios vectoriales. Bueno, seguimos con algunas observaciones. Si tenemos un vector no nulo, entonces si tomamos este vector, tomamos el vector u y lo multiplicamos por 1 sobre su módulo, a este vector se lo llama versor de u. ¿Y qué propiedades tiene? Bueno, primero, como este vector es el vector u multiplicado por un lambda, por una constante, por un lambda, un escalar, en realidad sería por un escalar, entonces claramente este vector y el u son paralelos, por la definición de producto de un vector por un escalar. Con respecto al sentido, bueno, este número, 1 sobre el módulo de u, es un número positivo, el 1 es positivo, el módulo también, así que por lo tanto, si multiplicamos a un vector por un número positivo, habíamos dicho que por un lambda positivo, que los dos vectores, o sea que el lambda por u y el u tenían el mismo sentido, así que tienen en este caso el mismo sentido porque este es positivo. Y con respecto al módulo, también usando la definición, el módulo de un vector que estaba multiplicado por un escalar era lo mismo que el valor absoluto del escalar por el módulo del vector, pero habíamos dicho este número es positivo, así que podemos quitar las barras de valor absoluto y podemos cancelar los módulos y lo que nos queda es 1. O sea que este vector, este versor, es un vector paralelo al vector u de módulo 1 y bueno, con el mismo sentido que u. Sería paralelo y del mismo sentido que u y de módulo 1. ¿Qué más? Si tenemos dos vectores paralelos, en realidad lo que podemos decir es que uno se puede obtener a partir del otro multiplicado por una constante, o sea, por un lambda, por un escalar. Sería el u es lambda por u. Si tomamos un vector multiplicado por un escalar y tomamos el opuesto de ese vector, es lo mismo que si tomamos el vector y lo multiplicamos por menos el escalar, menos lambda. Y esto es lo mismo que si tomamos el opuesto de u y lo multiplicamos por lambda. Y si nosotros entonces tomamos el opuesto de u, lo podemos pensar como, a partir de estas propiedades, como menos 1 por u. Y finalmente una definición. Vamos a decir que un vector u es combinación lineal. Y esto va a aparecer muchas veces, de ahora en más, en la materia. Y bueno, y lo vamos a abreviar de esta forma, ¿sí? CL. Bueno, entonces, cuando decimos que U es combinación lineal de estos vectores, B sub 1, B sub 2, B sub n, también vectores en el mismo conjunto, en el plano o en el espacio. Bueno, si existen escalares, números, lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub n, tales que al vector u se lo puede expresar en función de esos vectores. ¿Sí? El u es lambda sub 1 por b sub 1, más lambda sub 2 por b sub 2, bueno, más lambda sub n por b sub n. Bueno, en el próximo video vamos a ver un ejemplo de suma de vectores.